Salud es vida. ¿Qué tal, amigos? Estamos aquí en su programa Salud es Vida. Hoy continuamos con esta saga hablando del gran problema, no solo de salud, el problema social, el problema nacional, que es la anemia. Hemos venido hablando de la anemia infantil. Obviamente el tema de la anemia infantil es muy preocupante, muy fundamental en el desarrollo nacional. No estamos hablando de la salud de una persona, estamos hablando de la salud de una generación y de generaciones de peruanos cuyo impacto en mi concepto y en el concepto de muchos que analizamos este tema es mayor, mucho mayor que el terremoto que hemos visto en Venezuela o de lo que se viene en el fenómeno del Niño. El impacto es más grande y no solamente en el daño que se produce en un niño, sino también en el daño de sus consecuencias a nivel de la sociedad. Por eso tenemos que darle la importancia. Pero hoy tenemos un invitado, el doctor Mónica, el doctor César Balcázar, él es patólogo clínico, y nosotros por un tema de selección de la calidad de la información que tenemos que hacerles llegar, solicitamos también al Colegio Médico las recomendaciones de los especialistas. El doctor es patólogo, es hematólogo, ha sido directivo de sociedades importantes y médico clínico, recién jubilado, me comenta de la salud pública, pero sigue trabajando en una linda obra social que es San Camilo. Vamos a hablar un poquito también de San Camilo y de lo que trabaja. Pero luego de darle la bienvenida, doctor, gracias, doctor. Cuéntenos un poco de usted, de su formación. Soy sanmarquino. Somos sanmarquinos. Sí. Bien. Mis inicios en el laboratorio fueron en la Posta Médica San Fernando, cuando estaba llevando el segundo ciclo de premédicas. Nos invitaron a hacer una pasantía por ahí para aprender un poco, para ver cómo era el ambiente hospitalario. En este caso, la Posta Médica de San Fernando está en Cerro San Pedro, en el Agustino, en Yerbateros. Yo he estado ahí también. Claro que sí. Entonces, ahí hice mis pininos y ¿para qué? Estuve como 4 años ahí colaborando. ¿Qué año fue eso? Ha sido el año 1974, 75. Y de ahí, un colega, fui a practicar un laboratorio, un colega, el doctor Anselmo Flores, me aceptó como practicante y al mes hubo una emergencia, no estaba el doctor y había que leer una lámina en un paciente con apendicitis. Las técnicas que trabajaban ahí no leían láminas y yo ya tenía la práctica de la posta, así que leí la lámina y cuando llegó el doctor apuradito y ya le informaba al doctor, pero ¿cómo? Si ustedes no saben leer. No, César lo ha leído. Caramba, sabe leer, sí. A ver, carga blancos. Cuenta, tanto, ya. ¿No quieres trabajar? Y empecé a trabajar. Llevando el curso de anatomía, empecé a trabajar en la asistencia pública de grado. La famosa formadora de médicos, el emergenciólogo. Totalmente. Eso fue en el año 1977, cuando estaba culminando mi curso de anatomía. Que hacíamos disección en fresco. Así es. Le cuento que estás entrevistando a algunos doctores acá. Hoy hacen disección virtual. Nunca he visto Sin comentarios. Sin comentarios. Y bueno, esa formación que es a la vez social y es investigación social sin pretendernos, nos forma pues completamente, no solamente desde un punto de vista profesional,
sino con el punto de vista de la responsabilidad social y la emoción social que uno adquiere justamente a las faldas del Cerro San Pedro, donde ocurre todo lo que pasa en cualquier parte del país. Sí, bueno, yo creo que son raíces sólidas, porque se empieza de abajo. Bueno, ahí también vi pues, los primeros casos de anemia, ¿no? Porque esa zona también es un poco paupérrima. Sigue siéndolo. Bueno, ya Sigue tantos siendo. años han pasado, ya casi 50 El Perú años. profundo no está en Chumbivilcas. El Perú profundo también está aquí en Lima. Y lo tenemos cerca. Y usted lo vive en San Camilo, Claro. Barrios Altos, corazón de Lima. Ahora es San Camilo, ya antigua también, ya más conocida como la Buena Muerte, también le llaman a la iglesia que está en la clínica San Camilo. Porque y en la esquina había una clásica cevichería también. La cevichería de la Buena Muerte. La Buena Muerte. Muy buena. No recordamos cómo no ser expertos cuando se forman al frente, en la esquina, frente a anatomía, pues estaba emergencias, ¿no? Emergencias, patología, la morgue, bueno, el 2 de mayo, el obrero, los hospitales, los laboratorios, farmacología, el jardín botánico. Lindos recuerdos de San Fernando. Así es. Y bueno, estudios generales y premédicas en esa época. Premédica la hicimos en la ciudad universitaria en ese tiempo. Uh-huh. Fuimos la primera promoción que postuló de frente a medicina. De frente Entramos a 200. ¿Ingresó en qué año? En el año 1973. 73, sí, claro. Ya se había anulado ciclo básico. Justo, claro, antes de esa justo promoción, el año anterior se había anulado el ciclo básico. Usted no vivió la época de ciclo básico en Oxford, en una fábrica de zapatos. Así era. Era el año anterior, solo el año anterior. Bien, vamos a entrar entonces al tema de la anemia. Creo que sí se ha logrado sacudir la sensibilidad, y es bien duro las cifras que he dado de la importancia, no cifras, porque no he hablado de números, pero he hablado de impacto. ¿El impacto es de esa dimensión? Bueno, a nivel del mundo, casi un cuarto de la población sufre de anemia, a nivel del mundo, ¿no? Sí. Y lógicamente en niños es casi el 40%. ¿Y en el país? País está por ahí aproximadamente también. Lo curioso es que las anemias son más frecuentes en los países subdesarrollados. Por ejemplo, en Estados Unidos la tasa es de casi 6 a 8%. Uh-huh. Acá bordea los 40%. Claro, promediar es totalmente absurdo. No vamos a promediar Finlandia, Noruega, Suecia con Bolivia, Perú, difícil. O Namibia, Zimbabue, Mozambique, en fin, no es posible, ¿no? Hay muchísimos factores, pues, ¿no? De la anemia. Bueno, las causas, las nutricionales, es la que más se está enfocando acá en el país, porque hay zonas altoandinas donde no hay muchos nutrientes, ¿no? Que puedan soportar una buena alimentación. Sobre todo, la primera causa de anemia en el mundo es la ausencia de carnes rojas. Uh-huh. Por eso que los países de África y la zona de Asia, donde no consumen carne, la incidencia es muy alta. Uh-huh. ¿No? Y acá, lógicamente, en nuestras zonas altoandinas tampoco no hay demasiada ingesta de carne roja, ¿no? Sí, y es curioso también mencionar el tema de la carne, porque la especie humana es una especie carnívora, ¿no? Y eso es parte de... Y hoy en día que se promueve y se fomenta el no consumo de la carne, irse solo a las verduras, que son buenas por su aporte en fibra, pero de ahí extremar, a ser veganos, no es, pues no está dentro del concepto de la especie humana. Sí, desgraciadamente hay las tendencias que aparecen en el mundo con modas culturales. Empiezan a difundirse, ¿no? El vegano, lógicamente, por ejemplo, la vitamina B12 solamente está en las carnes, en el hígado, en los riñones, en las mollejas.
pero la verdura no tiene B12. Por lo tanto, los veganos tienen que estar con suplemento de B12. Si no, hacen anemias macrocíticas o megaloblásticas, que son las anemias en las cuales el glóbulo rojo es muy grande y por ende, al pasar por el vaso, se fragmentan y hacen a veces hemólisis. Y lógicamente, la maduración del glóbulo rojo dentro de la médula ósea también es alterada, tanto por el B12 como por el ácido fólico, pero básicamente la B12. ¿No? Qué excelente. Bueno, ya estamos entrando al tema. Luego vamos a hablar de la anemia adolescente y juvenil, porque no mucho estamos hablando de la anemia infantil, pero también hay sintomatología y consecuencias para la salud en la época de adolescente y juvenil. Tras la pausa volvemos con más aquí en Salud es Vida. Salud es Vida. Que el espíritu patriótico nos motive a construir un Perú mejor. Felices Fiestas Patrias te desea Vital FM. Salud es Vida. Salud es Vida. Estamos de vuelta en Salud es Vida. Hoy estamos conversando sobre la anemia, pero esta vez vamos a hablar sobre la anemia juvenil. Pongan atención a la anemia de los adolescentes y de los jóvenes. Muchas cosas suceden a esa edad, no solo los cambios de conducta, y esos cambios de conducta no son porque sí, que solamente que el celular o las amistades o la moda. Eso viene parte de los cambios que hay en la vida de un adolescente. Por ejemplo, la menstruación en las niñas va a ser significativo con una potencialidad de riesgo de anemia. ¿Esto es cierto, doctor? Así es, hay niñas que lógicamente sus menstruaciones son muy abundantes. Por lo tanto, siempre yo comparo la anemia como tener una piscina con un volumen de agua adecuado. Un caño que aporta, que es el ingreso de la boca, y un caño que egresa, que es las pérdidas. Entonces, si las pérdidas son mayores que el ingreso,
ese tanque Baja. va a ir bajando. Igual va a ser nuestro cuerpo. Al haber más pérdida, va bajando las reservas de fierro, ¿no? Y las cuales son medidas por una prueba que se llama la ferritina, que es un primer indicador de que ya hay anemia. Si el fierro esté normal, la ferritina baja, y es el primer indicador de que está habiendo déficit de fierro. ¿Qué diferencia podríamos encontrar o qué particularidades podríamos ver en los adolescentes y en los jóvenes? Bueno, en los adolescentes sobre todo hay algunos signos y síntomas, ¿no? Dependiendo del tipo de anemia. Generalmente, si es lenta la progresión, casi no da síntomas porque el cuerpo tiene capacidad de adaptación bárbara. Yo he tenido pacientes hasta con 3.8 hemoglobina caminando. O sea, tiene capacidad de adaptación bárbara. Lo que no tiene capacidad de adaptación del cuerpo es cuando la pérdida de volumen es grande. Más de 1 litro uno entra en shock de pérdida de sangre. Entonces, en las reglas hay mayor pérdida, por lo tanto, algunos síntomas nos pueden indicar de que el paciente está con un déficit de fierro. Por ejemplo, hay la famosa pica, el querer comer tierra, Hielo. o hielo. Bueno, la pica es un término genérico, pero básicamente en caso del fierro tratan de buscar comer tierra o lamer ladrillos, cosas donde hay fierro, o arena, ¿no? Entonces el cuerpo, parece mentira, estamos tan comunicados con el mundo, con nuestra tierra, que parece que por instinto uno lo busca, ya sabe dónde está, ¿no? Eso es lo que pasa. Pero otros signos son, por ejemplo, la caída de cabello, algunos empiezan a perder pelo, Jóvenes. Alopecia, sí, jóvenes. En otros, el sueño, tendencia al sueño, irritabilidad, falta de concentración en los estudios. Palidez en las manos. Palidez en las manos o en las conjuntivas. Lo cual ayudan al diagnóstico, pero a veces hay que ver si una persona está asustada, también se pone pálida, ¿no? Hay que ver el contexto. Para eso está el clínico, para poder evaluar. He tenido casos que lo veo pálido, pero ¿qué pasa? Que tiene un shock emocional y una vasoconstricción severa, se ponen pálidos, ¿no? Hasta la piel blanca. He visto un paciente que una vez casi choca y al bajar parecía una cera, pero con taquicardia y todo, como mecanismo compensatorio para irrigar el cuerpo, ¿no? Pero otro de los síntomas que aparecen son las famosas queilitis o boqueras en los adolescentes, que desaparecen en los costaditos de las comisuras labiales, ¿no? Eso es generalmente signo de déficit de fierro. O la lengua se pone un poquito, le llamamos una lengua geográfica, ¿no? Que también muestra signo de glositis. Y hay como fisuras en la lengua y se nota marcadita, parece el Amazonas ahí. Así es. Bueno, esos son los síntomas principales, ¿no? Y después, bueno, los signos puede haber taquicardia, porque hay que ver que el glóbulo rojo, su función es transportar oxígeno, básicamente, transporta oxígeno. Y al bajar la cantidad de glóbulos rojos, va a disminuir la tasa de aporte de oxígeno a las células. ¿Qué hace el organismo en mecanismo compensatorio? Aumenta la frecuencia cardíaca. Y incrementa a veces también la frecuencia respiratoria, o sea, la famosa taquimia, ¿no? Desde el punto de vista de diagnóstico, obviamente esta es la parte clínica, pero la buena noticia, y que no es nueva, esto viene desde hace mucho tiempo, que la prueba de laboratorio es de la más básica que existe. No es un tema de diagnóstico complejo, no se necesitan imágenes, no se necesitan laboratorios complejos ni costosos. Sí, las pruebas básicas que se usaban antiguamente, lo que hacíamos en la posta de San Fernando era un hematocrito. No teníamos equipo para hacer hemoglobina, pero con el hematocrito, con el volumen de glóbulos rojos en un tubito, se podía ver el porcentaje. Que en mujeres debe ser mayor de 36% y en varones mayor de 42%, ¿no? Esos son los promedios que hay en hematocrito. Pero actualmente la tecnología ha avanzado tanto que tenemos equipos automatizados. Creo que ya deben tener casi el 70% de los laboratorios del Perú
equipos automatizados. Estos equipos automatizados miden hasta 28 y 30 parámetros. Dentro de ellos están las famosas constantes corpusculares, que antes uno lo hacía manualmente y era engorroso, porque había que contar leucocitos, hematíes, hemoglobina y glóbulos rojos para poder sacar los cálculos. Y contarlos en una lámina. Y contarlos en la cámara de Neubauer. En un campo. Cámara de Neubauer, sí. Lo que se hace ahora, pues, con 40, 50 microlitros de sangre, en una máquina, equipo automatizado, le da en menos de un minuto los resultados. Le calcula el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media, la concentración de hemoglobina corpuscular media, los cuales son parámetros importantísimos para diferenciar entre anemias microcíticas, cuando son menores del tamaño del glóbulo rojo, cuyo promedio es 7.2 micras, menos de 6.8 se dice que es microcitosis, y más de 7.8 se dice que es macrocitosis. Entonces eso lo da la máquina. Estos son términos totalmente técnicos. Ustedes, amigos, si no son médicos, no tienen que saberlo necesariamente, pero lo básico sí es el porcentaje del contenido de algunos elementos que son determinantes, como el fierro, por ejemplo, ¿no? Sí, por eso las constantes sirven para eso. Casualmente, la microcitosis se ve en pacientes con anemia por déficit de fierro, la microcitosis. Y la macrocitosis, o glóbulos rojos grandes, se ve en pacientes que tienen déficit de B12, déficit de ácido fólico. Y por ahí también hay trabajos sobre el déficit de vitamina B6. Uh-huh. Y a propósito de eso, acá en el país tenemos un parásito que lo tienen los pescados, que es el Difelobotrium, que se ve más en las zonas costeras, ¿no? Que se nutre la B12. Cuando uno tiene la tenia Difelobotrium Pacífico, que es la que tenemos acá en el país, absorbe B12, entonces sufren de B12. Sí, y hay también un tipo de anemia producto de los glóbulos rojos, también pueden crecer y pueden comerse a otros, ¿no? Y esto desequilibra las proporciones. Sí, bueno, los glóbulos rojos no tienen capacidad fagocitaria, sino que cuando son grandes, tenemos nosotros el vaso, está ubicado en nuestro costado izquierdo, que está llena de canalículos, como laberintos. Entonces, al pasar un glóbulo grande, se fragmenta. Y por eso que ocasiona a veces anemia, ¿no? Sí. Y uno lo demuestra ya con prueba de laboratorio, haciendo recuento de reticulocitos y, lógicamente, viéndose el índice de producción de reticulocitos. Bueno, si usted tiene hijos adolescentes, jóvenes, luego de la pausa vamos a hablar de los riesgos y cómo enfrentarnos. Nos vamos a una pausa y volvemos con más aquí en Salud es Vida. Salud es Vida.
Que el espíritu patriótico nos motive a construir un Perú mejor. Felices fiestas patrias te desea Vital FM. Salud es vida. Salud es vida. Estamos hoy con el doctor César Balcázar. Él es médico patólogo clínico y estamos conversando sobre la anemia de adolescentes y la anemia juvenil. Entonces, vamos a ver para las mamás o papás que un poquito están escuchando y podrían tener la preocupación del hijo, del nieto, que lo han visto un poquito cansado, que lo han visto un poquito medio atontadito, medio deprimido, y se preocupan y confunde uno, bueno, es que esto, es que el otro, es que el adolescente, y puede ahí estar escondiendo silenciosamente una anemia, silenciosamente. Y ojo, esto no es de mesa rica, mesa pobre, no, esto sucede en cualquier estatus de la sociedad, doctor, ¿cierto? Así es. En adolescentes, lógicamente, como le decía anteriormente, habría que diferenciar los dos tipos de anemia, la microcítica, la macrocítica, y hay una que es normocrómica, los hematíes son de tamaño normal. Cuando son macrocíticas, a veces da debilidad en los miembros inferiores. O sea, uno, al caminar, subir escaleras, se cansa. En cambio, la anemia ferropénica es diferente, o sea, caída de cabello, alopecia, las famosas boqueras o glositis. Y las uñas también se debilitan, a veces se ponen como una cucharita, se doblan hacia arriba. O si uno presiona el pulpejo, la parte de la uña, y se dobla es porque hay déficit de fierro, porque la uña debe ser dura, consistente. ¿No? Esos son los síntomas frecuentes. Pero dentro de lo que aparece también es a nivel escolar, ¿no? El rendimiento escolar disminuye, son niños que a veces en clase se quedan dormidos, ¿no? O están un poco irritables. Sobre todo con déficit B12 hay irritabilidad también. Son los signos y síntomas principales. Bueno, en esos casos, obviamente llevar al niño, no piensen necesariamente que hay un riesgo, que hay una anemia en camino, pero piensen que todo niño debe de tener su consulta médica y en la consulta médica, justamente el médico de familia, un poquito también volver al médico de familia, ¿no? Y volver a la medicina integrativa. Nos lotizaron el cuerpo de tal manera que uno va directamente al especialista y el especialista se enfoca en su especialidad. Así es. Y eso es así, y a veces pierde de vista el panorama. Por eso la importancia del médico internista, por ejemplo, ¿no? Del médico general y el médico de la familia. Hoy en día sienten como que el médico general, pasa en odontología también, en mi especialidad, como que el odontólogo general o el médico general es un médico disminuido, ¿no? Que el médico de familia es porque no pudo llegar a tener una residencia, ¿no? Y no estudiaste, pues, entonces no estudiaste una especialidad y pues no es así, es importantísimo porque tiene una visión más panorámica. Así es, el médico de familia lógicamente conoce más, está familiarizado con las patologías de la casa, ¿no? Entonces ya conoce a sus pacientes y sobre todo la familiaridad que hay hace que el trato sea mejor, porque también se ha visto que pacientes que no confían en el médico, por más que le den la mejor medicina, no se va a curar, porque la mente, parece mentira, lo predispone a no aceptar o a rechazar. Eso es un fenómeno que ya también está actualmente con la neurociencia, se está evaluando. Bueno, volviendo a la cuestión de la anemia, pues lógicamente los adolescentes, muchos son diagnosticados de anemia cuando van a un chequeo. O sea, cosa
Por eso que siempre se debe hacer, antes de entrar al año escolar, debería hacerse un examen por lo menos un hemograma, para descartar alguna patología que pueda estar ocurriendo, ¿no? Claro, excelente. Y en los jóvenes, una parte que no hemos conversado, porque es natural de los jóvenes, es su relacionamiento, ¿no? También los chicos con anemia se sustraen un poco de las actividades y se aíslan un poco. Sí, tiene, como digo, el fierro y la B12, ambos intervienen mucho en la maduración cerebral. Si un lactante no tiene fierro, su capacidad cognitiva va a disminuir, ¿no? Un joven, un niño y un adolescente, su rendimiento escolar disminuye. Y lógicamente Deportivamente, los chicos que son movidos. Ahí también se pierde, porque también el fierro se pierde en la descamación de las células. En todo lo que uno elimina del cuerpo va parte de fierro. Por eso que debe haber un equilibrio entre el aporte y las pérdidas, ¿no? Generalmente la mayor parte de anemia se da básicamente en mujeres a raíz de la menstruación, ¿no? Menstruaciones abundantes va a ocasionar que pierda más sangre. Y otro causa de anemia en adolescentes pueden ser los traumatismos, accidentes, ¿no? Tanto de tránsito, accidentes casuales, que pueden causar hemorragias y pueden causar problemas de pérdida sanguínea, ¿no? Desde el punto de vista alimentario y nutricional, obviamente no es necesario pensar en anemia, medicamentos, ¿no? Hay situaciones en que puede darse. El extremo máximo es una transfusión, obviamente, ¿no? Pero hay medicinas que ayudan, una eritropoyetina, por ejemplo, pero no vamos a estar pensando en una comunidad que vamos a generarla dependiente a medicamentos, y en ese caso, por ejemplo, medicamentos caros, costosos, ¿no? ¿Qué recomendaciones tendríamos desde el punto de vista nutricional y alimenticio? Ya, bueno, antes que todo un comentario sobre la transfusión. La transfusión de sangre, la mejor transfusión es la que no se hace, porque hay que tener en cuenta que una transfusión de sangre es transfundir tejidos, es un tejido, o sea, por lo tanto es como una donación de órgano, y va a crear una serie de componentes anticuerpos en la persona receptora. Entonces yo siempre propongo dar tratamiento médico, ¿no? Uno está la dieta alimentaria, ya les mencioné las carnes rojas en caso de déficit de fierro, puede ser mollejas, hígado, riñones, y en caso no se... ahí está la morcilla también, los rellenos, su sanguchito con morcilla, su cebollita y su limoncito, van a favorecer que se absorba más fierro, ¿no? Y después ya están los medicamentos, ¿no? Hay que saber cuál es el que se absorbe mejor y da menos efectos colaterales, ¿no? Porque algunos, por ejemplo, pueden producir gastritis. Y hay que tener en cuenta otra cosa, de que algunos pacientes tienen problemas de mala absorción. Por lo tanto, dar medicamentos orales a veces no resuelve el problema. Hay que recurrir al fierro endovenoso, ¿no? Y lógicamente hay tablas para calcular cuánta de dosis se puede aplicar para recuperar. Y la eritropoyetina es una hormona que interviene en la maduración del glóbulo rojo. Generalmente lo usamos cuando el paciente tiene problemas de tipo renal. O sea, problemas, para eso está el dosaje de creatinina en sangre, ¿no? Si la creatinina está alta hay que sospechar que hay un problema renal. Y normalmente no se dosa eritropoyetina, uno la aplica. Cuando uno da el fierro y le aplica eritropoyetina, incrementa la capacidad de producción de glóbulos rojos. Excelente, excelente, doctor. Y bueno, después, en la última parte del programa, vamos a conversar un poco también de San Camilo, que es una cosa que estoy seguro
a ustedes lo va a emocionar como a todos los comprometidos con la ayuda social. Sin embargo, quisiera terminar esta parte, esta secuencia del programa hablando de una cruzada que estamos empezando, donde van médicos, decisiones políticas para políticas de salud, la pequeña y gran empresa reforzando, y es la cruzada contra la anemia infantil. Por supuesto, si hablamos de anemia infantil, vamos a estar sensibilizados a la juvenil y a todos los tipos de anemia, porque es un tema que debe de dejar de salir de ser un cliché, que últimamente lo vemos que lo repiten, pero sin mayor conocimiento y también sin la fuerza que merece. Y creo que ahí el soporte de la comunidad médica es fundamental. La lucha contra la anemia. Sí, bueno, acá yo tengo formación de epidemiología de campo y desde el punto de vista epidemiológico hay que ver los contextos en el país. Hay zonas en el país donde hay alta parasitosis, sobre todo en nuestra selva y sierra, no hay agua potable, la gente a veces camina descalzo. Y hay algunos parásitos como el Strongyloides stercoralis, es un parásito microscópico que puede ingresar al cuerpo a través de las heridas de los pies, donde hay agua, y, el Ancylostoma duodenale, ¿no? Y el Necator americano. Son dos parásitos microscópicos que ingresan por la piel y tienden a ubicarse en duodeno, y ahí ellos se nutren de sangre, casi 0.3 microgramos de fierro en una alimentación de esos parásitos. Entonces habría que investigar en esas zonas, en sierra y selva, un examen de parásitos podría ayudarnos a descartar si la causa de una anemia sea la parasitosis, ¿no? Que hasta ahora no se ha tomado. Qué gran aporte realmente, porque, claro, estamos viendo la anemia y al toque piensan fierro, nutrición, las galletitas, las gomas, las mazamorras con fierro, pero si no hay agua potable, van a estar no solo en problemas digestivos, gástricos, digestivos y etcétera, sino van a estar también en riesgo de anemia. Así es. O sea, como te digo, esta es una lucha, debe ser multifactorial, ¿no? Convocar a los especialistas y ver el mapeo epidemiológico de la zona, detectar las causas. No solamente enfocarnos que es una anemia microcítica, macrocítica, porque esa es la parte final, sino cómo se inicia, ¿no? O sea, por las pérdidas lentas, progresivas, que puede ser debido a parasitosis, puede ser debido a procesos infecciosos, a anemia de las infecciones. ¿Por qué? Porque muchas infecciones e inflamaciones hacen que nuestro hígado produzca una hormona que se llama la exidina. Y la exidina es una sustancia que bloquea la absorción de fierro a nivel intestinal. Por lo tanto, doctor, nos vamos a ir a una pausa y tras la pausa vamos a continuar hablando sobre la anemia infantil, juvenil, adolescente. Estamos de vuelta con ustedes. Salud es vida.
Que el espíritu patriótico nos motiva a construir un Perú mejor. Felices fiestas patrias te desea Vital FM. Salud es vida. Salud es vida. Salud es vida. Amigos, estamos en Salud es Vida, hoy conversando sobre la anemia juvenil y adolescente, vinculada por supuesto a todos los tipos de anemia, pero en jóvenes y adolescentes hay algunas características que las hemos estado viendo durante el programa. Si ustedes se lo perdieron, vayan a YouTube, que ahí tienen el programa completo y toda la programación completa, gracias a nuestro equipo de producción, a Israel Córdoba, Mónica Acosta y a Jonathan Córdoba. Muchas gracias, gracias a ellos llega el programa para ustedes. Entonces, vamos a hablar un poco, estábamos hablando de que la conclusión es que, en primer lugar, la anemia no es un tema que puede ser abordado solo médicamente, que es multifactorial y es principalmente social, político y económico, ¿no? Pero esto no quiere decir que vamos a chotear para los programas políticos. Tenemos varios programas políticos en nuestra programación, pero la salud no es ajena a las decisiones políticas. Si no se soluciona el problema de agua, alcantarillado, si no se soluciona el problema de basura, y todo eso tiene que ver con una cosa, con comunicación en salud, y esa es la razón del programa, como veníamos comentando en la pausa, comunicación en salud. Si ustedes quieren información en redes sociales, búsquenla, hay información seria, pero también tienen que aprender a buscar. ¿De dónde viene esa información? ¿Qué centros de investigación la respaldan? Y hay información muy buena, incluso nacional, buena nacional, trabajos de investigación, hay investigación, aunque fue muy golpeada la acción social y la investigación en los últimos años con unas leyes que golpearon mucho la educación superior, vamos a resumirle en eso, pero perdimos esto que vamos a hablar de San Camilo, obra social, y perdimos investigación, esto que es fundamental, pilar que le da el carácter de universal a la universidad, de ahí viene universidad, universalidad. ¿Está usted trabajando en esta obra social de San Camilo? Para los que no conocen, aquí hay una obra muy, muy bonita en el centro de Lima, en el corazón de Lima, en Barrios Altos. Está, ¿qué es? La iglesia de la parroquia de San Camilo, ¿no? Sí, bueno, lo más conocido como la iglesia de la Buena Muerte. La Buena Muerte. Sí, se llamaba Buena Muerte porque los mendigos que llegaban, les daban comida, a veces cuando enfermaban, los atendían ahí. Entonces, por ahí de repente uno de los mendigos dijo, este es morir bien. Entonces le pusieron la Buena Muerte. Porque... Bueno, se quedó estábamos revisando, para aquellos que les gusta la historia, vean la historia de San Camilo, que también es muy bonita. Mónica nos trae siempre la información previa y investigando sobre San Camilo, pues viene así, de un abandono total, de eso que existe en Barrios Altos, abandono total, pobreza, alcohol, drogas, y terminan desgraciándose la vida, como la terminó San Camilo, en la época del medioevo, hablamos de 1495, donde suceden estos acontecimientos, y es convertido a la iglesia y dedicó su obra
a la ayuda social Así es. médica, ¿no? Y se replica aquí en el Perú, y lo lindo que subsiste, Ajá. y subsiste no como una posta médica, tienen hasta tecnología de primera. Hay intervenciones quirúrgicas, atención. Casi la mayor parte de médicos son profesionales de hospitales que tienen experiencia. Algunos ya están jubilados, pero están ahí en la Y actividad. que tienen buena fe, buena Así es. Son muy buena queridos, entraña, son ¿no? muy queridos por sus pacientes. Pero ¿cómo no van a ser queridos sus pacientes? A esa edad ya están muchos dedicados a pasear por el mundo, etcétera, y ¿qué hacen ahí? No están ganando dinero, no van por dinero, van por ganar emoción. Sí, colegas ahí que, bueno, siempre han sido muy solicitados, van, piden cita, quiero con tal médico, si no, no me den cita, ¿no? Cosas así. Y realmente la edad del siglo XV, más o menos, cuando se crearon los primeros hospicios eran en los conventos. Claro. De ahí apareció el término hospital, ¿no? Pero las primeras atenciones médicas prácticamente eran en los conventos. Sí, yo visité, y algunos son centros de visita obligada, como en París, y bueno, en Italia, por todas las guerras de las cruzadas. Esto va muy vinculado también a la iglesia y la ayuda que se da. Y no solo estamos hablando de la iglesia católica, los cristianos, y en fin, muchos que todavía existe y subsiste, y debe de permanecer este concepto de responsabilidad social, este concepto solidario, en última instancia, humano, ¿no? No debe perderse la humanización, especialmente En la medicina. en la medicina, en la ciencia médica, hoy convertido en un negocio muy lucrativo, que no está mal, que igual que la educación sean lucrativas, pero que no pierdan esa esencia humana, ¿no? Bueno, siempre uno como médico hace su juramento y lógicamente en el transcurso atiende pues de todo, ¿no? Y hay consultas que uno tiene que hacerlas a veces gratuitas porque no hay recurso el paciente y lógicamente el señor hasta uno le obsequia las medicinas. para que se vaya, ¿no? ¿Cuánto cuesta una consulta en San Camilo, por ejemplo? Ahorita está alrededor de 30 soles. 30 soles. Sí. 30 soles. Un coaseguro privado cuesta 50, 80 soles. El coaseguro. O sea, el seguro la clínica le factura al seguro 200, 300 soles por la consulta. Pero el coaseguro es eso. Y obviamente, de 30 soles al médico le cae una Claro, un propina. porcentaje que queda para la clínica y un porcentaje para... Claro. Sí. Y la atención, lo lindo es que la atención es buena. Uno diría, no, a ese precio, ¿qué va a ser? Fíjese que hablando del centro de Lima, visitando la Cancillería, hay una exposición fotográfica de Martín Chambi, fuimos con la familia el fin de semana, y al frente había un restaurante que parecía tradicional, histórico, esas cosas bonitas, y el nombre en francés. Y dijimos, vamos, debe ser algo bonito. Y era atendido por hermanitas de una orden. ¿Agua Viva? Debe ser, no, puede ser, Agua creo Viva, que sí. Agua Viva, Sí, ¿no? Agua Viva. Agua Viva. Pero lo dicen en francés. Sí, sí. ¿No? Acu. Y una comida de primera, y un precio también totalmente accesible, pero de primera es de primera. Ahí hay comida de los 5 continentes. Sí, Sí, sí. es curioso porque atendía una madrecita, debe ser oriental, japonesita, chinita, no sé. En la caja estaba una morenita africana, parecía el mundial. Sí. Y la que atendía era francesa y peruanas, pero no, todo muy, muy virreinal, muy antiguo, y uno diría, no sabía si era exclusivo, era más bien muy popular, pero la atención de primera, igual la atención médica, ¿no? La atención médica, uno
tiene cierto recelo. El día que yo necesite, tengo alguna necesidad de una operación, yo siempre le decía, por favor, llévenme al Hospital Obrero, ¿no? Porque la experiencia quirúrgica, yo creo que la experiencia quirúrgica del obrero no la tiene ninguno, ¿no? Así es, en realidad el médico se hace con la práctica, ¿no? O sea, La mano. por eso decía yo, en la asistencia pública de Grau, de la avenida Grau, uno empezó a hacer mano en la sutura. Yo hasta ahora hago biopsia, suturo, a pesar de ser patólogo, a veces me llega un caso de algún amigo que no quiere gastar mucha plata, ya se lo saco nomás. Nunca voy a olvidarme la primera vez que fui al 2 de mayo en cirugía maxilofacial y había un paciente sangrando que le habían metido por su chaira y así hablaba el doctor, no recuerdo, el doctor Flores, creo que era un maxilofacial extraordinario. Decía, este está chaireado, ya miren cómo, así, y me dice, agarra pues papito, agarra, esta es la primera y última vez que vas a ver este caso, porque este paciente de repente ahorita se muere, así, agarra, así que tapa, coge esa gasa y agarra. Y así poniéndose el guante a la mala, la gasa, y la satisfacción que da ver realmente eso, ¿no? Y cómo, mantente apretando, nada más, mantente apretando. Ya recién el doctor pedía el instrumental y etcétera, porque el paciente recién había ingresado y nada más decía, mantente apretando, ¿no? Y sí, después ya, bueno, suturó y se salvó, pero son esas cosas que no se van a ver pues, en nuestras clínicas. Probablemente le haya agarrado solamente yugular. Pues yugular, se agarraba la carótida. Ahí queda. No aguanta. Después no oxigena. La presión sale como un chorro de bomberos a fuerza. Sí. Bueno, doctor, la verdad hemos disfrutado mucho el programa. Le agradezco por su visita. Gracias. Ha sido muy aleccionadora. Y con ustedes, amigos, estamos en un próximo programa aquí en Salud es Vida. Salud es Vida.